Vamos a orar, hermano, hermana. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que nos dé de su gracia, que nos dé también fortaleza. Entiendo que es una hora en la que el calor tiene su efecto, y la comida, pero que tengamos nosotros esa intencionalidad. A esto me trajo el Señor y mi mente, mi entendimiento va a estar aquí. Hay un pasaje muy bonito del apóstol Pablo escribiendo en la carta a los Corintios, donde físicamente él estaba en otro lugar y había que atender una necesidad en la iglesia de Corinto, ahí en la primera carta, en el capítulo 5, donde el apóstol Pablo, yo, ausente en cuerpo, pero presente en espíritu. Bueno, yo no necesito que su cuerpo esté presente y que su espíritu de ustedes ande por otro lado. Yo los necesito aquí en espíritu, alma y todo el corpus, todo el cuerpo. Sí, hermanos, entonces aunque el calor está en su punto y que más se puede poner, porque es la hora en la que la resolana se intensifica, que acá mi mente esté bien enfocada, bien intencionada. Vamos a orar. Padre, bendecimos tu nombre, Señor, de verdad, gracias te damos, porque toda la escritura nos muestra que siempre tú has querido que nosotros te conozcamos, no con nuestras ideas, no con nuestros pensamientos, sino tal y como tú te revelas y te das a conocer en tu palabra. Y que no es lo único que tú haces a través de tu palabra, sino que también a través de tu palabra nos capacitas para poder, Señor, como decía Pablo a aquellos hombres de Atenas, que podamos presentar al Dios que no han conocido, el Dios que lo creó todo con un solo propósito. Permítenos, Padre, esa fortaleza de nuestra mente, claridad, pero también, Señor, permítenos esa lucidez, que no sea el sueño, que no sea el estar luchando porque quiero quedarme medio despierto, sino que sea tu gracia la que nos ayude a que podamos entender lo que tú tienes para nosotros a lo largo de este retiro. En tu nombre, Señor, porque en ti somos y nos movemos, Señor, solo en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, va a iniciar nuestra carrera contra el tiempo. El mensaje que debemos predicar, han pasado ya las enseñanzas que nos hablaron del modo preparatorio de mi vida devocional, que no puedo pretender estar predicando un pasaje si yo no estoy atendiendo mi vida devocional, algo que sucede muy frecuentemente, algo que en lo que podemos recurrir y que bueno, si estoy leyendo la Biblia, no la abandono. Estás preparando algo para prepararlo, para compartirlo, pero tú mismo no te estás alimentando. Y un principio que el apóstol Pedro y el apóstol Juan le dijeron al paralítico en Hechos capítulo 3 es: no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. Y no se trata de conocimiento, adquirí conocimiento y paso conocimiento, es de la gracia yo me alimenté y con la gracia de Dios lo voy a compartir. Entonces, la vida devocional es más que fundamental. Después, nuestro hermano Julio nos estuvo hablando de estos dos tipos de sermón. Hay más, pero en este retiro estamos enfocando estos dos, el valor y la utilidad del sermón expositivo, que es el que hemos estado desarrollando y aprendiendo, y también el gran valor y la gran utilidad que tiene una enseñanza temática, que tiene su lugar y tiene su importancia, sí, y yo debo tenerla claro, y debo de saber el momento, cuándo y dónde vamos a estar utilizando esta enseñanza temática. Y ya hace un momento con nuestro hermano Javier se nos dio toda esta línea, los primeros puntos para hacer mi esquema, para hacer la estructura en la cual yo voy a estar desarrollando este sermón, un título, un objetivo, un texto base y poner ese esquema. Voy a desarrollar 3 puntos, 4 puntos que tendrá que ver, hermano, con el tiempo que tu caso te lo está diciendo. Es la bienvenida del día domingo, tienes 8 minutos. No, me voy a aventar 20 puntos, hermano. No, hermano, no, o sea, no puede ser. Es una clase dominical de 20 minutos. Tienes que ser claro y objetivo.
un punto. 30 minutos, tal vez 2 puntos. Y como les dije a los hermanos de mi taller, yo no te voy a indicar cuántos puntos usted va a poner, pero uno sí te voy a pedir, que apartes el tiempo para la conclusión. Porque si no, pusiste 5 puntos, pero de repente la conclusión ya no llegó, ya no se dio, y como dijo muy gráficamente el hermano hace rato, ese broche que cierra toda esa desarrollo de la predicación, se quedó sin cerrar, se quedó sin enfocar, sin que las personas tuvieran esa claridad, el propósito de ese mensaje. Entonces, yo no sé si van a ser 2 puntos, 3, 4, yo no sé cuántos, depende de tu caso y depende también de la misma estructura del pasaje. No se trata que yo invente 20 puntos, 10 puntos, lo que tu pasaje ya de por sí marca, ni más ni menos. Entonces, eso es lo que nos enseñaron en la primera enseñanza y esa imagen tan ilustrativa que tiene la diapositiva, acuérdate que desde el principio se nos aclaró qué es esa palabra hortos. Ir repartiendo ese alimento, ir distribuyéndolo y dirigiéndolo dependiendo el auditorio, la necesidad, el tiempo, la condición. Entonces, esta figurita no es una figurita bonita, no. En el desarrollo del sermón, yo voy a ir a cada una de esas estaciones y voy a estar enfocando cada uno de esos puntos en el tiempo, con el énfasis, con la claridad suficiente para que cada punto quede ahí. Si tengo ideas y haya en el mundo un pensamiento equivocado, tendré que poner más énfasis y tendré que poner tono de voz para derribar esos falsos argumentos, esas ideas equivocadas y dejar sembrado lo que es correcto. Dígame a qué profeta Dios le dijo, te he puesto ¿para qué? A ver, busque el pasaje y muéstreme que dijo que es primero para edificar. Búsquenme el pasaje en Jeremías y muéstrenme que lo primero que iba a hacer Jeremías era edificar. Y si es eso, me pongo de rodillas y les pido perdón, porque hermanos, perdón, he estado predicando lo contrario. A ver, búsquenme el pasaje y lo lee en voz alta. ¿Ya está? Está en la Biblia del Génesis y el Apocalipsis, ¿ok? Ahora ubíquelo en uno de los 31,000 versículos que tiene la Biblia, por favor. No es cierto, la Biblia tiene 31,000 versículos. ¿Dónde está? ¿Ya lo tienes, hermano Arturo? Ok, estamos esperando. Yo ya les dije que no se las voy a poner. Adelante, hermana. Ahí nada más déjela, hermana. Te he puesto para arrancar y destruir. Hermano, ese es el evangelio. El evangelio primero tienes que entender que son las malas nuevas, y las malas nuevas, estás en problemas con Dios por tu pecado. Y Dios sobre eso no va a trabajar. Él va a venir a derribar y a quitar lo que está podrido y lo que no sirve, para que en su gracia y en su misericordia pueda edificar y pueda levantar. Ese es el orden. Entonces, si en la predicación yo tengo que derribar un argumento, lo tengo que hacer con la energía, y es la palabra la que va a poner las cosas, no yo. Es la palabra. Entonces esto nos lo estuvo enseñando, ilustrando hace un momento con mucha claridad nuestro hermano Javier. Entonces, quiero que ahora pongas en tu mente ese lugar donde tú predicas el día domingo, sea ese, por muy sencillo que sea el salón, ese auditorio o patio, o ese lugar donde están los niños de San Isidro, o los niños allá en la sierra, o los jóvenes allá apenas en una lona, o la iglesia, el lugar donde tú te congregas, y que tú entiendas que ese es tu púlpito. Y quiero leerte no había una intención, nunca nos pusimos de acuerdo, los hermanos, mira, tú te llevas estos libros, yo me llevo los otros, y vamos a tundirles con él, no ninguna intención, no creo en la casualidad, si Dios lo puso, es por algo. Pero quiero mostrarte este libro escrito por el pastor Sugel Michelén, que es excelente para aprender acerca de la predicación expositiva. Y quiero leerte esta ilustración que fue escrita por ahí del año 1800. Ese púlpito, ¿con qué sentimiento de amargura será recordado por los millones de perdidos? Muchos pecadores empedernidos exclamarán en la prisión de la desesperación: ese santuario y ese hombre de Dios me advirtieron de esta espantosa eternidad, pero yo
No presté atención a su reprensión. Ese púlpito sagrado me habló de la redención a través de la sangre de Cristo, pero la desprecié. El mensaje y lo pisoteé. Pisoteé la sangre del pacto bajo mis pies. Y ahora estoy perdido, perdido, perdido. Oh, qué terrible es este infierno eterno. Oh, ese púlpito. Cuánto agrava mi desgracia. No me habla ahora en lo más mínimo, excepto para añadir combustión a estas llamas. Por otro lado, estarán aquellos, una gran multitud, la cual nadie podía contar, que recordará la influencia de ese púlpito con una alabanza de gratitud y adoración hacia aquel que se agradó en salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Esa casa de Dios, ¿cuántos la recordarán en el cielo? Ese púlpito que me buscó cuando yo era un niño, que me enseñó cuando yo era ignorante y me encontró cuando yo estaba perdido, que me recordó mi maldad y me dijo todo lo que yo había hecho, que me habló de mi inmortalidad y me hizo temblar y llorar. Nunca puede ser borrado de la memoria. Ese púlpito que me habló del amor del Salvador y de cómo sangró y murió y esperó hasta el sufrimiento para que yo pudiera aceptar su misericordiosa salvación, que me confortó cuando yo estaba desanimado y me animó en mi fatiga, que disipó mis errores y me ayudó a escapar de la trampa del cazador, que me ofreció el pan de vida cuando yo estaba hambriento, y me dio las aguas de la salvación cuando yo estaba sediento, que me trajo su mensaje de paz cuando languidecía en mi lecho, aliviando mi cabeza dolorida, y cuando estaba muriendo me dijo que no afligiera mi corazón. Ese púlpito, millones ahora en gloria dicen, me advirtió de aquel fuego, de aquella prisión, y me dirigió a estas mansiones en la casa de mi padre. Escrito por ahí del año 1870. Piensa en tu púlpito. Piensa en ese lugar donde Dios te ha puesto. No es la casualidad, no es que nadie más quiere ir, no es que nadie más lo pueda hacer, es que ahí Dios te puso. Y vamos a regresar al final de esta enseñanza, ese púlpito, porque una de estas dos exclamaciones van a salir de aquellas personas que hoy Dios te ha puesto atrás de ese púlpito, tu auditorio. En la responsabilidad divina y gloriosa que tenemos. Como cuando Jesús le estaba predicando a aquella samaritana y vienen los discípulos y están confundidos porque no saben si ya comió o no comió y por qué él ahora tiene tanto ánimo. Y el Señor les dice, ahora ustedes están entrando en las labores de otro. Y el que ya hizo las grandes labores, subió a la cruz por ti y por mí. El que ya hizo las labores es el Espíritu Santo que está trabajando ya en esas personas que están necesitadas. Y Dios quiere que tú y yo y todos entremos en esas labores y participemos de la cosecha. Piensa en ese púlpito, mi amado hermano y hermana. Vamos ya no a hablar ahora de la preparación, vamos a hablar ahora de la proclamación. Ya pasó toda esa larga jornada, faena de estudio, comentarios, ya sea diccionarios de griego, hebreo, de costumbres de aquellos tiempos. Ya pasó todo eso, ya preparé mi enseñanza. Punto número 1, ahí está mi púlpito. ¿Cómo debo yo ahora de empezar? Aquí todavía no voy a leer el texto, aquí no me paro y luego, ahí va el texto, no. Aquí lo voy a introducir y tienes que hablarlo con autoridad, no con dudas, porque estás a punto de hablar una palabra que no es tuya, una palabra que es divina, una palabra que es sagrada, y tienes que aprender a proclamar la palabra y a pararte en el nombre de Dios. Y como decía el hermano, llega el momento en que dices, así dice el Señor.
Y así lo dice porque está en su palabra. Y tengo que aprender a hablar con esa autoridad. Y aquí no es que la hermana está siendo dejada de lado porque dice que pararse varonilmente. No, también tú, hermana, en ese lugar de escuela dominical, escuela secular, en esa célula de niños, también tienes que aprender a pararte y a ponerte en esa posición donde los chicos, los jóvenes te puedan ver y puedan ver que por ti corre esa energía y esa pasión del evangelio. Pararse como corresponde al anuncio que nos toca dar, y no es cualquiera, una palabra gloriosa. En ella hay poder para salvar, ¿o no, hermano? Entonces el primer punto, hermano, es aprender a introducir este texto. Aquí voy a dar la anécdota, aquí voy a dar una referencia de que pongan atención al valor del pasaje. No lo estoy leyendo, lo estoy presentando, pero ya tengo que estar con esa gracia de Dios, captando el interés de las personas. Una anécdota me platicaban unos pastores hace mucho tiempo. Que entraron a una cantina y ya sabes quién está en la cantina, y de repente uno de los pastores le dice al otro, pues órale, tú éntrale, y de repente, caballeros, jóvenes, por favor, su atención. Ni quien lo pelara, o sea, ni quien le hiciera caso. Y de repente el otro agarra, ve una mesa, se sube, se trepa en la mesa. ¡Ey, vatos! ¿Este pelado qué? Voltearon luego. Abre la palabra y así dice el Señor a ti, y órale. Y ahí en los humos del alcohol hubo lágrimas de arrepentimiento. Párate varonilmente, párate con valor. No es fácil, todos temblamos, todos pensamos que va a pasar. Por eso nos encomendamos al Señor y a su gracia. Segundo punto, ahora sí voy a leer el texto. Ya está la atención, ya está ahí el auditorio, los niños, las niñas, los jóvenes, los ancianos, los reclusos, los del centro de la habitación, los que sean, ya están ahí. Ya están ahí. Ahora voy a leer el texto y hermanos, decíamos en enseñanzas pasadas, hay veces que he estado estudiando el texto, pero no lo he marcado en la Biblia, no lo he subrayado y de repente, bueno, a ver, permítame, no encuentro el pasaje. No, debo de ir preparado y si tengo que gastar un poquito de tiempo y de inversión y mejor lo escribo o lo imprimo de manera exclusiva en una hoja, pues lo hago. Porque si algo es muy valioso en la predicación es el tiempo. Y si algo también es muy codiciado es el favor de la atención del auditorio, porque se evapora, se va. Entonces toda distracción, toda equivocación, ay perdón, es que les dije Hechos y ando en Apocalipsis, no, o sea, debo de aprender a leer. Regresé, perdón, ¿era esta? Ya, perdón. Ahora sí, voy a leer el texto, lo tengo bien identificado, bien separado y debo tener claro, después de que yo lea y lo que sigue, todo viene del texto. Todo va a salir de ese precioso escrito. Porque cuando la Biblia habla, Dios habla. Cuando la Biblia habla, Dios está hablando. Tenlo bien en claro, hermano. De verdad que yo me emociono y me apasiono. No me es fácil, tú creerás que sí, pero no me es fácil predicar. No me es fácil. No me es fácil ir a un sepelio, no me es fácil ir a un velorio, no me es fácil ir con un enfermo, no me es fácil. Pero siempre que pienso lo glorioso que es abrir en ese lugar la palabra, de veras mi corazón se llena de esa esperanza de decir, aquí hay tinieblas, aquí hay oscuridad, aquí hay dolor, aquí hay necesidad, pero aquí está lo necesario para disipar esas tinieblas. Y considero un deber tan sagrado abrir la palabra y empezarla a compartir, que habrá que hacer a un lado los temores, habrá que hacer a un lado los pensamientos que me van a decir, me van a callar, me van a correr. No, voy a leer el pasaje y una vez que he leído con claridad ese pasaje, ya se dieron observaciones. Si tu texto es tan largo como el Salmo 119, si tu texto es tan largo como un capítulo de 30 versículos, busca la porción, busca la sección que sea la que va a ser usada para ese mensaje que vas a proyectar, para que tenga toda esa estructura que tiene el texto. Y eso requiere de esa oración,
de esa humildad, pero también de esa sobriedad ante Dios. Estar claros de qué pasaje yo voy a estar compartiendo. Entonces, reiteramos, primer punto, ¿cómo voy a introducir mi pasaje? Voy a hablar con autoridad, voy a hablar con una postura varonil, pero voy a poner esa pasión que debe ser. Y una vez que yo lea el texto, de ahí yo debo tener claro cuando la Biblia habla, Dios está hablando. Tercer punto, ahora empiezo a desarrollar todos esos puntos, 1, 2, 3, como los numeraste o lo clasificaste, punto A, punto B, punto C, como tú lo hayas puesto en tu esquema, con convicción. Porque lo has estudiado, porque la palabra de Dios te ha quedado a ti clara, con claridad y convicción. No es a lo mejor, me parece, pienso, creo. Dios dice así, su palabra nos muestra esto, con convicción. Y si son pasajes del Antiguo Testamento, sobre todo, yo debo tener claro que esos pasajes yo los tengo que conectar con Jesús. Y habrá herramientas como el libro de la aplicación expositiva que se ha estado anunciando y otras más que te dicen cuáles son las maneras de cómo puedo conectar un pasaje con Jesús, si es un pasaje profético, si está hablando de una temática y esa temática tiene que ver con la salvación, si es una ilustración, una alegoría que ilustra lo que Jesús iba a hacer en la cruz. Hay varias maneras de conectar el evangelio, o sea, el Antiguo Testamento con Jesús. Pero para eso yo debo de introducirme al texto. Para eso yo debo de estar alimentándome fuertemente con él. Para aquella primera generación de hermanos, los apóstoles, los que estuvieron con ellos, todo el Antiguo Testamento hablaba de Jesús. No algunos pasajes, no algunas ilustraciones, todo, porque así lo dijo el Señor. Lo dijo a los hombres en el camino de Maús, o a los discípulos en el camino de Maús, o a los discípulos cuando se les apareció estando ya ellos reunidos. Dijo, era necesario que se cumpliera de mí. ¿En qué pasaje está? A ver, búsquenmelo. A ver, búsquenmelo, hermano. Ya les dije que yo no se las voy a poner fácil. Yo siempre los voy a estar alentando a que vamos a la palabra y vamos a la palabra y no solo a la lectura, a nuestro conocimiento, a nuestro manejo de la palabra. Sí, está en el Evangelio de Lucas, estoy de acuerdo. Dilo fuerte, Roy, ¿dónde? Pues si te puedes parar y leernos el versículo, capítulo 24, ¿es correcto? Hay dos referencias, pero esa está bien. Adelante, Roy, con fuerza. Gracias, Roy. Lo que acabas de hacer me recordó algo que tengo que decir. Ahora, viene. Lucas 24, versículo 44, ya está. Lucas 24, Lucas 24, verso 44. Hasta ahí, Roy, hasta ahí, hermano. Era para mí importante donde dice que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Y dice tres partes. Ley de Moisés, los profetas y los salmos. Hermano, lee comentarios. Hay varios que te dicen que esa es la forma en que los judíos tenían dividido todo el Antiguo Testamento. Porque yo puedo oír eso y digo, bueno, se está refiriendo a los 5 libros de Moisés, dice los salmos, bueno, pues es Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, no. Es todos los 39 libros del Antiguo Testamento y Jesús, de su boca, él está diciendo que todo el Antiguo Testamento habla de él. Pero dije ahorita que el hermano hizo un gesto que no recordaba y que es cuando yo voy a leer el pasaje. Sin ánimos de agraviar en plata limpia, lo que voy a decir no es chutándole a nadie.
A nadie. Y voy a mirar para abajo cuando lo diga. Por ahí oí una frase hace mucho tiempo que decía, mujeres prófugas del metate. Y bueno, se hablaba de que hay ciertas actividades que a las mujeres no les son muy gratas hacer y las evitan. Pero hay por ahí algunos hermanos y hermanas, y estoy mirando para abajo, que son prófugos de aceptar que ya tienen que usar lentes. Y que, aquí está el pasaje. No, no, y dije, no estoy hablándole a nadie. A mí me ha pasado. Cuando la Biblia habla, Dios habla. Y si yo tengo claro que mi vista ya lo necesita, tengo que ir preparado para eso. Para que ese sea el momento en el que no me esté faltando nada. Si después de eso me los puedo quitar y puedo leer las cosas sin problema, está bien. Pero es bien importante este aspecto. ¿Sí, hermanos? Entonces regresamos a este pasaje donde el Señor Jesús dice que toda salud, que toda la escritura habla de Él. Entonces, todo habla de Jesús. Porque el Nuevo Testamento, ¿de quién habla? Todo habla de Jesús. Y todo el Antiguo Testamento está conectado con Jesús porque era necesario que se cumpliese lo que estaba escrito de Él en los 5 libros de Moisés, en los profetas, que en la Biblia hebrea, profetas anteriores es Josué, Jueces, Samuel y Reyes, 4. Y luego vienen los profetas posteriores que son Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas menores sin poner a Daniel. Y todos los demás libros que quedan, que son varios, son los libros que están clasificados como los salmos en la Biblia hebrea. Y en la Biblia hebrea termina con crónicas, porque no hay ni primero ni segundo, es un solo escrito y es crónicas. Los 39 libros, dijo Jesús, hablan de mí. Y yo debo de aprender a ir entendiendo ese evangelio que ya estaba ahí o ese escrito que estaba ahí y que está relacionado con el Señor Jesucristo. Qué importante es eso, hermano. Y eso requiere de amar la palabra de Dios, de tener claridad que esos escritos hablan de nuestro hermoso y glorioso Salvador. Todo el evangelio es Jesús. Y hermano, a lo largo de esa exposición, porque estamos hablando ya de la proclamación, va a haber referencias cruzadas, es decir, pasajes que yo puedo usar para mi texto, para que las personas sean hermanos, sea hermanos de la iglesia, convertidos, sea un auditorio que no es creyente, sea un auditorio mixto, lo que sea. Si yo les estoy hablando la palabra de la manera correcta, en el orden correcto, conforme la propia estructura del texto están siendo bendecidos por Dios. Y si tengo que usar una referencia cruzada, es decir, estoy hablando de un pasaje que habla del sacrificio de Jesús ahí en el Evangelio, pero puedo usar algún otro pasaje que resalte la verdad de ese sacrificio de Jesús, pues lo tomo, pero no dejo que ese pasaje absorba mi tiempo y absorba la atención de las personas, porque hay un texto para mí que es el principal y el que yo estoy exponiendo a la audiencia. Entonces, el uso de referencias cruzadas es con sobriedad, con prudencia, que levante más la verdad que tú estás proyectando en el texto que estás predicando. No que se le sobreponga y lo aplaste y lo cubra. Lo tiene que levantar y lo tiene que proyectar. Si eres alguien que al día de hoy todavía no tienes esa facilidad de manejar esto, no te compliques la vida con las referencias cruzadas. Céntrate en tu texto. Céntrate en la palabra que tú la tienes clara y esa proclámala con esas características, con pasión, con virilidad, con esa claridad al leer el pasaje o otra lectura que yo tenga que hacer, con ese orden de acuerdo a los puntos que el mismo pasaje, la estructura que el mismo pasaje me da. Y tenemos que llegar a este punto. Si son 2 puntos tu bosquejo, si son 3, los que sean, tienes que reservar este espacio para este mundo, para llegar así dice, así que a una conclusión y que las personas puedan tener una claridad. Entonces, todo lo que me hablaste de esto es por esto. Y si esto es tal y como me lo dijiste, entonces yo tengo que tomar una de 2 decisiones: o lo tomo y me someto a esto, o le doy la espalda y me voy.
Es impresionante cómo aquellos predicadores puritanos lo tenían tan claro y hicieron poemas, si lo puedes llamar así, reflexiones de cómo algún día se estará hablando de ese púlpito, de ese salón, de ese patio, de ese parque, de ese hospital donde Dios te ha puesto, para que tú te levantes y en algún momento puedas llegar a ese punto y decir, así que tienes que tomar una decisión. Tienes que valorar entre lo que dice la palabra y lo que está en tu pensamiento y en tu corazón. Tienes que decidir. Acompáñame. Todos estos puntos que acabamos de hablar, quiero el tiempo que queda, verlo en un pasaje práctico. ¿Qué pasaje tan hermoso? De verdad, hermanos, ¿qué pasaje Dios nos va a permitir en un momento poder ver? Porque yo tengo claro que estos hermanos o este hermano del que vamos a hablar no fue a un curso de predicación expositiva, no tuvo la cantidad de herramientas que nosotros podemos tener. De hecho, vamos a leer una parte donde lo describe y la descripción que se hace no es nada favorable, pero cada uno de estos puntos por la gracia, se me regresa, yo aprieto esto, perdón, por la gracia de Dios, su Espíritu, que es el que hace la obra y es el que ejecuta en aquellos que totalmente se someten a Él. Todos estos puntos que acabamos de hablar, estos 4 puntos que acabamos de hablar, los vamos a ver en un pasaje que es una delicia. Y que debe ser uno de esos pasajes que enmarquemos en nuestra Biblia y de tiempo en tiempo regresemos a ellos y podamos volverlos a leer y decir, este es el camino que el Señor y su palabra me muestran que yo debo tener. ¿Qué estoy haciendo? Te estoy introduciendo el pasaje. Es lo que estoy haciendo. Te estoy presentando con ese agrado de lo que vamos a hablar. Pasemos al punto 2, entonces pasemos a la lectura. Vamos a ponernos de pie. Sirve para que se refresquen un poco. Sirve para que nos centremos. Hechos capítulo 4. Y vamos a ir de los versos 1 al verso número 14. Hechos capítulo 4, del verso 1 al verso número 14. ¿Qué pasaje el Espíritu, el Señor, nuestro Dios nos permite tener aquí para poder entender el valor, poder entender el valor y lo que hace Dios a través de la proclamación del Evangelio? Dice en el verso 1, hablando ellos al pueblo, los apóstoles, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra, aleluya, creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y un mal Alejandro, los mismos que mandaron a la cruz a Jesús. Y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a vosotros, a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre, y para que no haya confusión porque había muchos Jesús,
A Jesucristo de Nazaret. Está uniendo dos nombres, por favor, pon atención. El nombre propio de Jesús y su título divino, Mesías. Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos. Por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esta fue la predicación. El auditorio, nada favorable. Los mismos que mataron a Jesús estaban esperando que cometieran un error. Siéntense, mis hermanos. ¿Te acuerdas de Pedro cómo era de imprudente? ¿Te acuerdas de Pedro sacando la espada y rebanando cabezas? Digo, le tiró a matar, no creas que le tiró a hacerle una cirugía plástica. Tiró a matar. Controlado por el Espíritu. De frente tenía a los que mancillaron a su Señor. Lo escupieron, lo abofetearon, lo trataron de la peor manera. Y estaban de frente a él. Y Pedro los trató con tanto respeto. Gobernantes del pueblo, ancianos de Israel. ¿Qué forma él de introducir el pasaje? ¿Sí sabes qué texto está citando aquí el apóstol Pedro cuando dice él es la piedra angular? ¿Sí sabes qué pasaje está citando? ¿Quién me lo dice? Es un salmo que se citó varias veces a lo largo del evangelio, Salmo 118. Y es el mismo salmo que se usó el día que Jesús entró allá a Jerusalén y la gente aventaba los mantos, ponía ramas y Hosana, Hosana, el mismo salmo. Y el mismo salmo describe el desprecio, el rechazo a nuestro Señor y Jesucristo. El mismo salmo es el que dice que esa piedra que algunos desechan, Dios la ha puesto en el lugar principal. Entonces, hermano, te he introducido el pasaje presentándotelo de la mejor manera y cualquiera lo puede hacer, claro que mucho, mucho mejor. Es un pasaje que expone con claridad al único Dios soberano. Y te he estado leyendo el texto en el cual se ha estado poniendo el énfasis, entonación, y claro que cualquiera lo podrá hacer de una manera mucho mejor, con el único objetivo que el auditorio, desde el momento en que estamos leyendo, ya empiece a captar verdades, los pasajes ya le estén alumbrando y le estén entrando por el pensamiento al corazón, al discernimiento, a empezar a entender, wow, ¿de qué habla este pasaje? ¿Qué es esto que contiene el texto? Y ahora vamos a proceder a explicar el texto. ¿Cómo es que Pedro está predicando aquí, donde a lo mejor no hubo ese tiempo que tú y yo podemos tomar el día de hoy, pero en pasajes como Hechos, capítulo 2, verso 42, se nos describe cómo esos apóstoles, esos discípulos, dice que perseveraban en algo. ¿En qué perseveraban, hermano? ¿Qué más? Pero no es ese el orden. Y es importante el orden, por favor, Hechos 2:42. Es importante el orden. ¿Qué dice el texto? No había Nuevo Testamento, no había Nuevo Testamento. Ellos mismos no habían escrito las enseñanzas de Jesús. Los evangelios se escribieron casi 20 años después. Aquí estamos en el año, si Jesús murió y resucitó en el año 33, estamos en el mismo año 33. ¿Quieres ponerle otra fecha? Está bien, pasó un año, año 34. Pero, ojo, se están dando los nombres de los mismos personajes, Anás, Caifás, los mismos que crucificaron al Señor Jesús. Entonces, es el mismo año en que el Señor había sido crucificado, había muerto y había resucitado. El mismo año. Entonces,
No había escritos del Nuevo Testamento, no había donde ellos pudieran estar repasando. ¿Qué tenían? Tenían todo el Antiguo Testamento y no era accesible. Solo gente pudiente podía tener rollos. Por allí iba un eunuco en un carruaje leyendo un rollo. ¿Cuál era? No era él un personaje rico, pero trabajaba para una persona pudiente y él, como siervo, tenía una esfera. Y gente así era que podía tener escritos así, pero no los hermanos. Entonces ellos tenían que hacer uso de las herramientas donde hubiera los rollos. Eran en la sinagoga, tenían que ir a la sinagoga. Había un lugar donde podían accesar a ellos y podían estudiarlos. Allí iban, les costara el tiempo, les costara el esfuerzo y el desgaste suficiente, lo que fuera. Ellos iban y lo hacían, pero perseveraban. Y el texto dice: primero, ¿en qué? En la palabra, en la palabra, en la palabra, en la palabra. Sí, vienen los demás aspectos que no los hago en menos, pero ahorita estamos hablando de la proclamación de la palabra. Entonces, con los fines de mi estudio, yo me centro en esto. ¿Qué más, hermanos? Ya dijimos que el auditorio o el grupo de personas fueron las mismas que le hicieron al Señor Jesús. Lo mandaron a muerte al Señor Jesús. Los mismos. Ese tipo de juicio, hermano, no era gente que tenía una inquietud y, a ver, aclárenos esto. No. Hermano, lo que el texto nos está describiendo es un juicio para sentenciarlos a muerte. Estaba prohibido en el pueblo de Dios los hechiceros, la brujería. Y la forma en que los están cuestionando es como si por un acto de brujería ellos hubieran traído un milagro de sanidad en un hombre. Y el juicio era para matarlos. ¿Cuántos de nosotros nos estuviera temblando la lengua y nos engarrotaríamos? Seamos honestos, hermanos. Llenos del Espíritu Santo. Centrados, porque ya el Señor les había dicho: te van a perseguir, en las sinagogas te van a expulsar. Y la gente que te mate va a pensar que está haciendo un servicio a Dios. Ya se los había dicho. Juan capítulo 13. Ese es el auditorio, nada favorable. Y Pedro, con mucho respeto, con mucha sobriedad, empieza exponiendo el evangelio. Cuando ya capítulos antes, en este capítulo, claramente les prohíbe, ni se les ocurra seguir predicando en el nombre de Jesús. Y hermano, la frase tan famosa que hasta el día de hoy tenemos de Pedro: juzgad vosotros si es correcto, si es lo apropiado que obedezcamos primero a los hombres, a los que mandaron a la muerte al Señor Jesús, diciéndoles: a ti no te voy a hacer caso, a ti no se parece a esos hermanos que estaban con Nabucodonosor. Le dijo: agáchate bajo esta imagen y adora cuando oigas esto y el otro. Sepas que no vamos a adorar lo que tú quieres, que Dios puede sacarnos, claro, pero si no quiere, no hay problema para nosotros. Hermano, qué auditorio, pero sobre todo esa gracia con la que el apóstol Pedro les expone el evangelio. Jesús es, y no solo dice Jesús, dime cómo lo llamó. ¿Cómo lo llamó? Está uniendo. Si tú lees el libro de los Hechos más adelante, vas a ver que se pone en el nombre, porque el nombre de Jesús para la gente que no lo amaba se hizo innombrable, impronunciable. El nombre, el susodicho, el fulano aquel, el carpinterucho ese. Y viene Pedro y proclama con pasión: no es el carpinterucho. Su título y nombre es Jesucristo. Eso es pararse con varonilidad. Eso es proclamar el evangelio con el énfasis que tiene que ser proclamado. Y se los dijo en su cara, no se los mandó a decir. Tú lo crucificaste, tú lo mataste, pero Dios lo ha levantado.
Hermano, este es uno de los pasajes que con toda claridad echa abajo el chisme que ellos esparcieron de que los discípulos robaron el cuerpo y se lo llevaron. A ver, si fuera eso cierto, aquí los agarran y aquí los despedazan, hermano. Aquí mismo los destripan. En su cara se lo dijeron. Tú lo crucificaste, tú lo mataste, pero el Señor lo ha resucitado y lo ha hecho el día de hoy, Señor. Y en ninguno, óyelo bien, mira, tienes 2 orejas, óyelo y entiéndelo. En ningún otro hay salvación, solo en Él. Verso 3, hermano, por favor. Entonces, viendo, ¿qué dice? Tienes diccionarios, tienes comentarios, ve y busca qué significa esa palabra. Puede parecer que es hablar con facilidad, hablar con fluidez. Sí, pero está incompleto. Hablar con valor en medio de circunstancias totalmente adversas y contrarias. ¿Crees que estás pasando dificultades allá donde predicas porque no hay esto, no hay el otro? ¿Crees que estás pasando dificultades porque se cita que llegue la iglesia y pudiendo llegar 90 llegan 30 o pudiendo llegar 30 llegan 5? ¿Crees que tienes circunstancias adversas? Ve esto. Y no por eso dejaron de hablar como tenían que hablar, con el denuedo, con la pasión que tenía que ser anunciado el evangelio. Si hiciste una invitación para 10 y te llegó uno, aleluya, gloria a Dios, bendito sea su nombre, con la misma pasión le voy a predicar a ese uno. Con la misma. Es una invitación de iglesia, pudiendo llegar 90, me llegan 10, no importa, con la misma pasión les voy a transmitir el evangelio, la palabra, la verdad, la gracia que Dios tiene para ese momento, con la misma pasión, porque la obra no es mía, la obra es del Señor. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan y sabiendo que eran hombres, ¿qué dice? Sin letras. Esa expresión se oye muy bonita en la versión española. Está diciendo que escasamente fueron a la primaria, que nunca llegaron a la secundaria, menos por la prepa, y jamás y nunca pudieran haber pasado por una universidad y graduarse en una licenciatura en divinidad o en teología y un doctorado en divinidad. Eso es sin letras. Es una bola de ignorantes estos, y la que sigue es más fuerte. ¿Del qué? Esa palabra dice que casi no sabían ni leer ni escribir. Acá hay lugar, hermano, acá hay lugar. ¿Quieres pasar conmigo y arrodillarte aquí para pedir perdón? Vente. Se dice en los comentarios que el evangelio de Marcos fue el escribiente, pero el que lo dictó, ¿quién fue? Dígalo fuerte, hermano, ¿quién fue? ¿Sabes por qué? Porque Pedro no sabía escribir. Ahí está el testimonio bíblico. No sabía escribir, pero se aprendió el mensaje del Señor. El Espíritu Santo lo ayudó a recordarlo. Es una obra divina, pero tenía una pasión que no podía callar, como decía en Jeremías, porque quiero callarme mi boca, pero hay un fuego. ¿Qué? Aquí. Y en la proclamación del evangelio tienes que arder por dentro en el fuego del Espíritu, en la pasión, y dejarte de ver las cosas que están allá a tu alrededor y centrarte de parte de quién estás hablando. De Él es la obra. Es lo que está diciendo este pasaje. Les reconocieron, dice ahí, que habían estado. Qué hermoso sería que el día que nos sepulten, en la lápida que está ahí, puedan poner un texto como este. Reconozco que el hermano no era tan culto, reconozco que el hermano no tenía una palabra tan florida, pero tengo que reconocer que este hermano estaba con Jesús. Y cada que se paraba al frente, la palabra de Jesús salía por su boca. Qué hermoso pasaje. Se antoja morir, si se antoja que lo pongan ahí. De verdad. Qué valiosa es la proclamación del evangelio, hermanos, lo es todo. Cristo es la palabra viva. Él es el Logos. Y tenemos que comer de ese Logos y tenemos que proclamarlo. ¿Te das cuenta el pasaje, hermano, que estamos leyendo? ¿Te das cuenta lo glorioso? Un hombre que no fue a la escuela, no sabía leer ni escribir, pero todas estas cosas las hizo.
Todas. Todas las hizo con pasión, con gracia, con llenura. Ante el auditorio más adverso. Y mira, la verdad es que no hubiera querido ir a otro pasaje porque este es suficiente para acabar llorando. Pero capítulo 6, verso 7, por favor. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos. ¿De quiénes? Sí, tal vez ahí los sacerdotes, por toda la influencia de todo ese cuadro tan maquiavélico, diabólico, asesino, muchos ahí se detuvieron, pero probablemente muchos estaban a punto de dar el paso y decirle a Pedro, como habían dicho en el capítulo 2, compungidos, ¿qué haremos? Pero el Espíritu los llevó después. Tal vez tú preparaste un buen mensaje y esperabas que los niños respondieran y se levantaran. La cosecha vendrá porque el Señor lo dijo. Hiciste un retiro y pensabas que muchas cosas iban a cambiar y no cambiaron. La palabra de Dios nunca volverá vacía. Nunca volverá vacía. Podremos ver las personas más indiferentes, más insensibles. Dios de las piedras puede levantar hijos de Abraham. Entonces, qué hermoso pasaje, hermano, donde estamos viendo todas estas características, todas estas circunstancias y donde los peores enemigos quedaron con las manos amarradas y con la boca un poco tapada. Solo pudieron amenazarlos, solo pudieron advertirles, pero ellos salieron con claridad, fueron a la iglesia y le dijeron, bueno, pues ya nos amenazaron, nos van a... ¿Sí te acuerdas la frase tan famosa que dijo Shen Li Yegon o Copelas? Pues fueron con Dios y le dijeron, Señor, concédenos más de nuevo. Sigue extendiendo tu mano y sigue haciendo mayores milagros. Estaban poniendo el siguiente clavo al ataúd. Amén, Señor, nuestra vida está en tus manos, no en las de ellos. ¿Será lo que pediremos, hermano? Dame el denuedo, Señor. No he tenido la pasión, no he tenido la dedicación, pero quiero hacerlo para ti, Señor. Quiero hacerlo para ti. ¿Será esa tu oración, hermano? ¿Qué se dirá de ese púlpito ahora que regresemos del retiro? Se dirá, ¿qué le pasó al hermano? ¿Qué le pasó a la maestra? ¿Qué le pasó a la hermana? A la misma. Algo cambió. ¿Qué es lo que quiere Dios? Traer un cambio, traer un avivamiento. Que seamos esparcidos como aquellos discípulos y por donde quiera que vayamos, vayamos sembrando la palabra. ¿Cómo ves, hermano? Eso no glorioso, la proclamación del Evangelio. Vamos a cerrar nuestros ojos. Tenemos unos minutos que yo quisiera ocuparlos para que tú ahí en tu lugar, hermano, no quisiera ser fatalista, pero un servidor junto con otros hermanos, vamos pasando la barrera de los 60 años. Ciertos lugares ya no nos es fácil ir porque nuestra propia condición física y de salud no nos los facilita. Pero aquí estás tú, hermano. Estás joven, lleno de talentos, con la posibilidad de acceder a una gran cantidad de preparación, estudio, herramientas. Pero a veces queriendo echarle la mano a Dios y yo ayudo. Si se puede, lo apoyo. Te tienes que arrepentir de eso.
Tenemos hermanas que llevan en escuela dominical y hay varios grupos de niños, jóvenes, adolescentes que no están siendo atendidos, o iglesias donde no hay reunión de jóvenes. Y se oyen las palabras de Jesús que dice: mira los campos, están listos. ¿Será que hoy saldrá de ti esa oración donde le dirás al dueño de la mies: envíe obreros? Pero ¿será que darás otro paso más y dirás: heme aquí, envíame a mí? Hasta lo último de la tierra, Señor, hasta el último aliento de mi respiración. Qué hermosos son los pies de los que anuncian la buena nueva. Irán andando y llorando, pero al final regresarán con gozo, trayendo las gavillas. Quiera Dios que la iglesia del Señor Jesucristo, de donde quiera que te haya traído, pueda vivir ese momento donde regrese ese hermano, esa hermana, con esa genuina convicción y compromiso, pasión, para permanecer en esa comunión con su Señor y en el esfuerzo intenso de preparación y proclamación de la palabra del Señor. Llevemos las buenas noticias, claro que son buenas. Prediquémosla a los que son convertidos y a los no convertidos. Prediquémosla con pasión en las audiencias mixtas. Evitemos ser redundantes en los temas. Evitemos estar hablando temas que no tienen nada que venir a la necesidad o ayudar a la necesidad de la gente, o que ese es mi capricho y a fuerza yo quiero traer una serie de enseñanzas que no son para alimentar el corazón, alumbrar con la palabra de Dios a la necesidad de la gente. El evangelio son buenas noticias. Y cuando la Biblia habla, Dios habla. Y yo espero que Dios te esté hablando. Anhelo ver el fruto de un corazón que le responde a su Señor y se entrega sin reservas, sin condiciones, totalmente. Padre, gracias por nuestros apóstoles. Gracias por hombres sin letras, pero con un corazón genuino, con un espíritu entregado. Gracias porque justamente por no saber leer ni escribir, se esforzaron en su mente y en su corazón a retener la sana doctrina. Haznos como ellos, Señor. Limpia nuestro corazón y nuestra mente de maleza y de justificaciones. Y como ese hijo pródigo que regresa a su casa, hazme como uno de tus siervos, Señor. Toma las vidas de mis hermanos jóvenes y con tu espíritu, Señor, llévalos paso a paso hasta que por tu gracia ellos estén donde tú quieres que estén. Toma la vida de mis hermanos adultos y mis hermanas adultas. Y así como el águila se renueva y como el búfalo recupera sus fuerzas, renueva las fuerzas de mis hermanos y hermanas. Llénalos de gozo y de alegría de saber que llevan la buena nueva. Y Padre, que tu espíritu los ayude a ir hasta el último de la tierra, donde nunca tu gracia los abandonará.
y donde nunca tu palabra perderá su poder y su luz. Llénalos de ti, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.